Vale. Como tienes un amigo de aquí también sube. El ermitaño va a contar un chiste. A ver, No voy a contar ermitaño. ningún chiste. Tengo 2 patatas aquí, machotes. En la mano, vale. Vale, pues nada. Bueno, a ver, que va, Ermitas, cuéntanos el chiste de la vaca. Cuéntaselo a esto. Venga, a ver, dime. No, cabrón. Cuéntalo tú que te voy a No, yo no, cuéntalo. Va. No, perdón. Tío Lavara. Tío Lavara, que no te cuelgo en el YouTube. Mira, a ver. Tú cuelgas el chiste donde te pase por los cojones, pero no me toques los huevos con el tapazo. Tienes ahí 2 patatas, tú sabrás lo que haces con ellas. Adelante. Venga, va. Esto es un tío esto es un transatlántico que va por el mar. Venga, venga, va. ¿Dónde vas? Que no. Levanta la pelirroja. Dime cómo se graba, que lo vas a contar tú, cabrón. Y me lo vas a mandar además. Vale. ¿Vale? Vale, bueno, pues. Esto es un tío, esto es un transatlántico que va por el mar, ¿no? Entonces van ahí y en ese momento aparece, te vas atrás, aparece un moro con una barca. ¡Migo! ¡Hola, amigo! ¿Dónde capitán? Y dice el gacho, capitán, no está el capitán, ¿qué coño quieres? ¿Dónde capitán? Yo quiero hablar, capitán, quiero ver capitán. Y va, sale el capitán, y viene el capitán y dice, ¿qué pasa? Y dice, amigo, ¿quieres patatas? ¿Interesan patatas? ¿Quieres patatas? Muchas, tengo patata barata, muy bien, bien precio, lo mejor mercado. Y quiero patatas, que tengo todo el almacén lleno de patatas, que tengo kilos y kilos de patatas, que no quiero patatas. Pero no quieres patatas, ¿verdad? ¿Quieres patatas? Que no quiero patatas. Bueno, pues adiós, amigo. Se va el tío remando, pasan 2 días, y transatlántico, por el Atlántico, y en ese momento aparece una barca, el mismo moro. Migo, ¿cómo vas? ¿Bien? Di capitán que venga. No, que no queremos nada. No, capitán. Sale capitán. Migo, hoy tengo algo que seguro interesa. No, porque se le mueve mucho el brazo. ¿Qué quieres? Quiero. ¿Quieres patatas? ¿Quieres? Que no quiero patatas, joder, que no quiero, no me mandes patatas. Que no queremos, patatas, que no hay patatas. Que tengo muchas. Seguro no quieres patatas muy baratas, buenas patatas. No, que no quiero, pesado, está tomando por culo. Y se va el tío. Adiós, amigo. Y se va. Pasan otros 3 o 4 días y en ese momento vuelve a aparecer otra vez debajo del transatlántico. ¡Amigo! Y sale esta vez el capitán. No queremos nada, tenemos de todo. No, pero esta vez seguro que sí. ¿Quieres patatas? Patatas muy buenas, patatas. Lo mejor del mercado. Mejor todo cogidas en mi tierra, Square. En mi tierra, patatas. Que no quiero patatas. Me quedan toneladas de patatas. No quiero ni una, ¿vale? ¿De acuerdo o no? Bueno, tú sabrás, amigo. Tú si un día acaba patatas, tú llamas a mí. Y se va por el transatlántico, o sea, por el Atlántico Norte. Y en ese momento ya pasan pues 2, 3 ocasiones más donde el tío vuelve a decirlo de esta vez sí, seguro que patatas. ¿Quiere patatas? Nada. Total que siempre le decían que no. En ese momento hay una tormenta, una noche, un rayo cae encima del barco y revienta todo lo que es el tema de la luz, ¿no? El tema de la iluminación, pues solo todo lo que los generadores de luz, pues revientan. Entonces, pues se quedan a oscuras 1 día, 2 días, 3 días, y al tercer día por la noche, que es que estaban hasta los cojones todo el día sin luz, no tenían nada para iluminarse. En ese momento aparece el moro por la noche a las 5 de la mañana, pegando el casco al barco. ¡Pum, pum! ¡Migo! ¡Pum, pum! Sale el capitán dormido por la ventana y dice: ¿qué cojones pasas? Amigo, hoy sí seguro. ¿Quieres velas? ¿Cómo que velas? ¿Quieres velas? No jodas que tienes velas. Sí, míralas. Es un chiste de mi tío el ermitaño, que está aquí. El de la ermita que se descojona el suelo. Bueno.